Dionisio, ahora resulta. Déjate cuento lo que me pasó. Hubo una reunión de personas filósofas, gente dedicada a discurrir, problematizar, comprender, interpretar y aplicar estas técnicas de la argumentación, el análisis, la controversia, a la toma de decisiones y a la determinación de sentidos. En fin, seres humanos muy cultos. Y yo, ni por enterado, supe de esto por Cristina. ¿Por qué no has asistido al simposio? Me preguntó con su acento zacatecano. ¿Cuál simposio? Indagué con indignación. Miren, que no considerarme para un evento así. Pero ya puedo imaginar a quién se debe este atropello. Me informa la producción que Percy fue el encargado de la organización de ese evento, con el único fin de discutir acerca de la concepción de los otros. Yo he jugado el papel del otro y me han dejado fuera. La verdad, sí me dolió no haber sido requerido. Y sé que se debe principalmente a mi apariencia. Percy lo dice una y otra vez. No vistas así. Usa colores vivos, te van mejor. Sobre todo, no tolera mi buen gusto por los sombreros. Y sí, entiendo. La efectividad de nuestras relaciones sociales dependen en gran medida de la opinión que le merecemos a los demás. Percy me aprecia, pero desprecia mi atuendo, pues le parece ridículo e innecesariamente llamativo. Con todo, me niego a vestirme como lo dictan los otros. Vosotros. Es difícil saber lo que los demás piensan cuando nos miran. Y lo que pensamos de nuestra propia persona no siempre coincide con lo que los otros consideran que somos. Bueno, basta de hablar. Basta de hablar de personas que no estén presentes. ¿Qué van a pensar de mí? Mejor demos inicio al programa de hoy. Esto es Humanamente. Aquí se vale dudar para comprender. Y para dar pie a seguir pensando en estos temas en un tono más existencial, quiero recomendarte dos obras del escritor y filósofo francés Jean-Paul Sartre, una obra de teatro y un cuento corto. Comenzaré con A Puerta Cerrada. Se trata de una obra teatral que te dará mucha materia para pensar. Los personajes de la obra se encuentran encerrados, juntos, bajo llave, por toda la eternidad en una habitación sin ventanas. Y todos están muertos. José Garcín, periodista y activista, murió fusilado. Inés Serrano, empleada de correos, murió en la cámara de gas y Estela, mujer de la alta sociedad, murió de pulmonía. Una situación muy peculiar, ¿no? Estoy seguro de que ya quieres saber más, pero el teatro hay que verlo. Afortunadamente, hay muchas versiones gratuitas de esta obra disponibles en línea. Te invito a seleccionar una de ellas y a entender por qué Garcín dice que el infierno son los otros. El otro, Heróstrato, es el cuento que quiero recomendarte. En él encontraremos una perspectiva desconcertante sobre cómo una persona se relaciona con los otros. Pero sí vale la pena que lo leamos juntos. Bueno, aunque sea el principio. A los hombres hay que mirarlos desde arriba. Yo apagaba la luz y me ponía a la ventana. Ni siquiera sospechaban que se les pudiera observar por encima. Cuidan la fachada, algunas veces la espalda, pero todos sus efectos están calculados para espectadores de 1,70 m.
¿quién ha reflexionado en la forma de un sombrero de hongo visto desde un sexto piso? No se cuidan de defender sus hombros y sus cráneos con colores vivos y con géneros chillones. No saben combatir ese gran enemigo de lo humano, la perspectiva de arriba a abajo. Yo me asomaba y me echaba a reír. ¿Dónde estaba, pues, esa famosa estación de pie de la que están tan orgullosos? Se aplastaban contra la acera y dos largas piernas semirrampantes salían abajo de sus hombros. En el balcón de un sexto piso. Allí hubiera debido yo pasar toda mi vida. Es necesario apuntalar las superioridades morales con símbolos materiales, sin lo cual se desplomarían. Pero precisamente, ¿cuál es mi superioridad sobre los hombres? Una superioridad de posición. Ninguna otra. Me he colocado por encima de la humanidad que está en mí y la contemplo. He aquí por qué me gustan las torres en Notre Dame, las plataformas de la Torre Eiffel, el Sacré-Cœur, mi sexto piso de la calle del Hambre. Son excelentes símbolos. Algunas veces era necesario volver a bajar a las calles para ir a la oficina. Por ejemplo, yo me ahogaba. Cuando uno está al mismo nivel de los hombres, es mucho más difícil considerarlos como hormigas. Tocan. Una vez vi a un tipo muerto en la calle. Había caído de narices, le volvieron, sangraba. Vi sus ojos abiertos, su aire opaco y toda esa sangre. Me dije, no es nada, no es más impresionante que la pintura fresca. Le han pintado la nariz de rojo. Eso es todo. Pero sentí una sucia dulzura que me invadía las piernas y la nuca. Me desvanecí. Me llevaron a una farmacia. Me golpearon en la espalda y me hicieron beber alcohol. Los hubiera matado. Yo sabía que eran mis enemigos, pero ellos no lo sabían. Se amaban entre sí. Se ponían hombro con hombro y a mí me hubieran dado una mano por aquí y otra por allá, porque me creían su semejante. Pero si hubiera podido adivinar la más ínfima parte de la verdad, me hubiesen golpeado. Por lo demás, más tarde lo hicieron. Cuando me detuvieron y supieron quién era, me torturaron, me golpearon durante 2 horas. En la comisaría me dieron de bofetadas y de trompicones. Me retorcieron los brazos, me arrancaron el pantalón y luego, para terminar, arrojaron mis anteojos al suelo. Y mientras los buscaba en 4 pies, me dieron, riéndose, algunos puntapiés en el trasero. Preví siempre que terminaría por golpearme. No soy fuerte y no puedo defenderme. Los hay que me acechaban desde hacía largo tiempo. Los grandes me atropellaban en la calle para reírse, para ver lo que hacía. Yo no decía nada, hacía como si nada hubiera notado. Y no obstante, ellos me pudieron. Yo les tenía miedo, era un presentimiento. Pero ustedes se imaginarán que tenían razones más serias para odiarlos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cómo te percibe la gente? Me pregunto si lo que la gente ve de nosotros, como la manera en la que vestimos, nos cortamos el cabello, la forma en que caminamos o los gestos que hacemos, le dice a la gente qué pensar. Seguro les da una pista de cómo pueden concebirnos, ¿no? No lo había pensado, mi queridísimo Emi. Pero creo que sí. Algunas acciones dan pie a que otros nos conciban de tal o cual modo. Por ejemplo, los del cyber. Algunos con sus tatuajes y vestidos de negro. Qué miedo entrar, ¿recuerdas? Y lo tiernos que son. Así que sí, Emi. Quizá nuestro modo de vestir y de hablar, incluso de caminar,
tiene mucho que ver con cómo nos conciben los otros. También lo pienso, mi queridísima Luna. ¿Y crees que es importante cómo nos perciban los otros? Espejito, espejito, ¿cómo me veo? ¿Tú? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Dionisio, no permitas que olvidemos una de las frases más sobresalientes del Talmud, incluso atribuida a varios escritores y en la que Kant basa su teoría de los juicios de valor. No vemos al mundo como es, vemos el mundo como somos. Aunque la adaptación más famosa es la del escritor y pensador indio Jiddu Krishnamurti, quien recibió la Medalla de la Paz de la ONU en 1984. No vemos las cosas como son, sino como somos. Si esto es así, difícilmente la manera en que te ves a ti mismo coincidirá con la imagen con la que los otros te asocian. En cómo te percibes a ti mismo influye, entre muchos otros factores, el cómo entiendes tus emociones, cómo ves tus defectos, tus cualidades, cómo reaccionas ante las circunstancias. Por otro lado, cómo te perciben los otros depende de lo que tú proyectas y expresas con tu personalidad y tus acciones, más cómo ese otro te percibe, incluyendo sus 5 sentidos, su intuición, su experiencia de vida, es decir, su circunstancia, tal como lo dijo Ortega y Gasset en su libro Meditaciones del Quijote en 1914. Yo soy yo y mi circunstancia, por lo que cómo me percibo depende de mi historia de vida, tanto genética como económica, social y cultural. Y cómo me percibes depende de la tuya, tu circunstancia. Es un hecho que humanamente tenemos la necesidad de convivir y de encajar en nuestro hábitat familiar, en nuestro círculo de amigos, en la escuela y en el trabajo. Es por lo que cuando nos sentimos amenazados ante una burla, sentimos la exclusión. O cuando descubrimos que no somos aceptados, provoca un malestar que puede afectar negativamente la imagen que tienes de ti mismo. Si la manera en que te concibes es positiva, si te sientes bien contigo, seguramente eso repercutirá en el desempeño personal, social y profesional, y eso influirá en la imagen que se forjen los demás de ti. Y para cerrar, hazte una pregunta que ya se hacía el filósofo español don Miguel de Unamuno, uno de mis pensadores favoritos. ¿Seré como me creo o como se me cree? Tan, 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 tan. Hola, Luna. ¿Cuadro de identidad de Star Wars? Luna, según Emi, ¿qué? ¿Eso qué, mi queridísima Holmes? Pues haciendo mis pesquisas, mi queridísimo Watson. Me dejaste pensando y fui a investigar. Siempre Oye. tan creativa, Luna Holmes. Cada vez me sorprendes. Contigo soy como soy porque eres de mis personas favoritas, Emi. Ven, ayúdame. Ya hice mi cuadro de identidad. Se llena con palabras o frases con las que uno mismo se describe y define. Me gustó mucho. Y como no me voy a quedar a medio camino de la investigación, necesito que me ayudes. Me gustaría que tú escribieras honestamente cómo me percibes. Y después voy a pedirle lo mismo al profe de ética y también a mi mamá. ¿Le entras? Ay, Holmes. En las que me metes. Pero bueno, va. Va, Pero sin enojarse, ¿eh? segura. ¿Sí segura? Ay.
La palabra percepción deriva del latín perceptio, que se refiere tanto a la acción como a la consecuencia de percibir. Es decir, tenemos la capacidad de captar y procesar imágenes, sonidos, impresiones y sensaciones del medio que nos rodean para comprender y conocer el mundo a través de nuestros sentidos. La percepción social es más de lo que vemos, oímos, sentimos, saboreamos u olemos. Es también el significado que damos a estas sensaciones, la manera en que nuestro cerebro organiza la información que proviene de nuestros sentidos. Debido a los diferentes estímulos impuestos por la sociedad, las respuestas pueden ser diferentes, ya que varían los factores dentro de la percepción. Por ejemplo, con las expectativas propias, las motivaciones, la familia, los amigos, la experiencia, los estereotipos, las impresiones y el mundo que nos rodea en general. Por estereotipo entendemos a la imagen, idea o modelo asociado a un grupo social, que le es atribuido a sus conductas, cualidades y habilidades que lo identifican. La percepción social es más de lo que vemos, oímos, sentimos, saboreamos u olemos. Es también el significado que le damos a estas sensaciones, la manera en que nuestro cerebro organiza la información que proviene de nuestros sentidos. Hay diversos factores que influyen en la percepción. Expectativas acerca del sujeto con que se va a interactuar, las motivaciones, las metas, la familiaridad, la experiencia. Existen distintos efectos que alteran la percepción, como el valor que se le da al estímulo, el significado emotivo del estímulo, el estereotipo asignado a una función de la identidad grupal, el prejuicio, la forma individual de establecer juicios sobre personas o cosas alejados de la percepción social común, y la proyección, el efecto de las propias emociones al evaluar personas o situaciones. ¿Ya ves por qué es bueno seguirle investigando, mi Watson? A veces cuando me dices que soy berrinchuda, pienso que es de broma, porque yo no me siento así. Más bien, creo que contigo me hago más la consentida. Holmes, me dijiste que fuera honesto. ¿Y esto, Watson? Ya, Lunita. Creo que lo importante aquí es el poder comparar el cómo nos vemos con el cómo nos ven y definir si importa o no cómo nos perciben los otros. Los otros. Pues seguimos perdidos. Bueno, ya no tanto, Holmes. Ahora sabemos que no nos vemos a nosotros mismos como nos ven los demás. También gracias a tu diagramita entendimos que los otros... Los otros. Ajá, los otros. Los otros no siempre están de acuerdo con la imagen que tenemos de nosotros mismos y que en realidad no somos conscientes de cómo nos perciben los demás. Y eso es en parte porque no nos mostramos de igual modo con la gente ni en todas las situaciones. Y aunque así fuera, nadie nos percibiría igual, puesto a que también depende de sus sentidos, de su bagaje, vaya, de la circunstancia. Luego entonces, ¿habrá o no forma de confiar en nuestra autopercepción? Podemos ahora describir los factores que dan forma y modifican la identidad propia. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles tus talentos? ¿Cuál crees que sea tu misión en la vida? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te gustaría legarle al mundo? Estas son algunas preguntas que te ayudarán a trabajar en tu autopercepción. Además, la vida misma te irá regalando aventuras que te ayudarán a seguir desarrollándola. Es importante que estés consciente de que la identidad propia influye en tus elecciones de vida. Para poder reconocer cómo tus opciones y perspectivas cambian a medida de que tus prioridades y decisiones se modifican conforme vas creciendo y madurando. Por lo que solo quedaría una pregunta abierta. ¿Importa cómo me perciben los otros? Los otros. Describir los elementos que dan forma y cambian la identidad propia. Tomar conciencia de cómo nuestra
autopercepción influye en las elecciones de vida, principalmente en las amistades. Examinar cómo las opciones y perspectivas oscilan a medida que cambian las prioridades, experiencias, decisiones primordialmente durante la adolescencia. El cuadro de identidad de Star Wars analiza. Ya, Lunita Holmes, creo que ya podemos concluir. Basta de tanta investigación, por favor. ¿Qué van a decir los otros? Los otros. Está bien, mi queridísimo Watson. Recapitulemos. Humanamente, organizamos los estímulos que percibimos de acuerdo con nuestra circunstancia. Cada rasgo que observamos en una persona nos afecta y se ve afectado por todo y todos los demás, generando así una percepción distinta en cada momento. El valor de los elementos que percibimos de una persona es transformado por el contexto. Cada juicio que nos formamos de las personas es único y la percepción va más allá del físico. También depende de nuestros sentidos y de la influencia del entorno social que rodea al individuo. Entonces, mi Watson, ¿importa o no importa? Pues sí y no. Creo que importa cómo te perciben los otros. Los otros. Como te decía, creo que importa cómo te perciben los otros y... Los otros. ¡Ay, ya! Perdón, me emocioné. Pienso que importa si quieres a esa persona. Si no, no le veo mucho caso que te importe cómo te perciben los demás. Difiere un poco de mí. Por ejemplo, puedes no querer a tus profesores o a tu empleador. Sin embargo, sería importante que esos otros tuvieran una percepción positiva de tu persona, en general, ¿no crees? ¿Y si vamos a comer algo y luego le seguimos? Ay, sí, vamos Vente, con unos vamos. tacos. Pero de pastor, ¿eh? Sí. Para cerrar este programa, vamos a señalar qué técnicas y aplicaciones pueden ser identificadas en el intercambio comunicativo que han tenido Luna y Emiliano. Algunas técnicas que señalaremos son discurso, comprensión y problematización, mientras que las aplicaciones que nos interesan resaltar son análisis del discurso, juicio y determinación de sentidos. Veamos cómo. En primer lugar, por medio de la técnica del discurso, Luna y Emiliano postulan y desarrollan el objeto del que hablan, la conformación de la imagen que tenemos de nosotros mismos y su relación con las maneras en las que las personas piensan que somos, basándose en nuestra apariencia. Con respecto al mismo tema, otra técnica ha sido empleada de manera simultánea, la problematización. Es verdad que hay una gran diferencia entre la opinión que tenemos de nosotros mismos y la opinión que los demás tienen de nosotros. Pero esto no tiene por qué ser así. Por medio del recurso a ejercicios polémicos y de cuestionamiento, Luna y Emiliano logran pasar del estado en que algo se da por sentado a uno de cuestionamiento. La técnica de la comprensión, que consiste en generar entendimiento sobre un objeto o práctica, también es empleada por Luna y Emiliano. En particular, esta técnica encuentra lugar en el análisis del discurso, el cual implementan valiéndose de una distinción elaborada por Miguel de Unamuno, la percepción y la autopercepción. Una vez que han hecho un análisis del discurso y la práctica asociada a la construcción de una imagen persona y social por medio de la interacción con los otros, Luna y Emiliano se valen de dos aplicaciones, el juicio y la determinación de sentidos. En el primer caso, ambos expresan su valoración con respecto a este discurso y, en el segundo caso, ponderan la importancia y los efectos de esta práctica.
Cómo te percibes y cómo te perciben no depende de un solo factor o causa, por lo que es buena práctica el analizar los diferentes puntos de un comportamiento, pues este depende de una variedad innumerable de estímulos, como los sentidos, las emociones y la percepción de cada individuo. Lo que traducido en idioma humano entendible es: a toda acción corresponde una reacción con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Salve Newton. A fin de cuentas, todos somos entes en construcción, por lo que te invitamos a no perderte ni un episodio de tu programa Humanamente, Dudar para Comprender. Hagamos equipo. Participen con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de videos. En esta sección seguiremos presentando información útil para que cada quien encuentre su llamado y para que pensemos cómo humanamente vamos a revolucionar este momento en que vivimos. Si estás viendo este episodio de Humanamente por internet, puedes compartirnos tus inquietudes y sugerencias en los comentarios. No lo olvides, dudar para comprender. Hasta la próxima.